Buenas noches, soy Ernesto Ramírez Martínez, estudiante de la maestría en Criminalística e Investigación Forense. Soy del equipo 3 del tema Políticas Criminológicas de la asignatura Seguridad Pública y Justicia Penal, partida por el maestro Mario Antonio Caraza Díaz, y el tema que me tocó fue el urbanismo. El término urbanismo procede de la palabra latina urs, que significa ciudad, la cual se desarrolló en la antigüedad y se refería por antonomasia a la capital del mundo romano, Roma. Aparece por vez primera en el diccionario de la Real Academia Española en 1956, donde se define como un conjunto de conocimientos que se refieren al estudio de la creación, desarrollo, reforma y progreso de los poblados en orden a las necesidades de la vida urbana. El urbanismo es el conjunto de disciplinas que se encargan del estudio de los asentamientos humanos para su diagnóstico, comprensión e intervención. El urbanismo utiliza a la geografía como herramienta fundamental e intenta comprender los procesos urbanos a fin de planificar las intervenciones para la cualificación del espacio. Suele comprenderse como expresión de la ciudad. También se entiende como la expresión territorial de la ciudad, como la manera de explicar la forma de cómo se construye, transforma, se desarrolla y funciona una ciudad. Otro concepto importante de que va de la mano con el urbanismo es la urbanística. Es el conjunto de técnicas que derivadas del urbanismo sirven para la intervención urbana. En ella se sistematizan los procesos urbanos a fin de lograr una eficacia de la intervención urbana. Existen diversas corrientes del pensamiento urbanístico, a decir de la planificación estratégica, el planeamiento urbanístico, la renovación urbana, entre otras. De manera concreta, es la acción de urbanización la que interviene en búsqueda de la organización de la ciudad y territorio. La denominación de quienes se dedican a esta profesión son los urbanistas. Sin embargo, de acuerdo con las normas de los países y las regiones, estos pueden llamarse planificadores urbanos, peritos en urbanismo, técnicos en urbanismo, ingenieros catastrales. Las teorías de la urbanística están en estrecha relación y convergen con otras disciplinas interesadas en el estudio de la ciudad y el territorio y en la intervención sobre ambos, como la planificación, la arquitectura, la ingeniería civil, las ciencias políticas, la ecología, la geografía, la economía, el derecho, la sociología, etc. Así otras ciencias humanas como la historia, la antropología, la lingüística, la semiótica. Esto no solo sirve para indicar cualquier acto que tiende a agrupar la edificación y a regularizar su funcionamiento en el grupo ya formado, sino también el conjunto de principios, doctrinas y reglas que deben aplicarse para que la edificación y su agrupamiento, lejos de comprimir, desvirtuar y corromper las facultades físicas, morales e intelectuales del hombre social, sirvan tanto para fomentar su desarrollo y vigor como para aumentar el bienestar individual, cuya suma forma la felicidad pública. México es el primer país latinoamericano con mayor población y altas concentraciones humanas sobre el espacio geográfico del país, cosa que ha generado una serie de cambios que tuvieron mayor impacto en los últimos años del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. México es una nación altamente urbanizada. Las cuestiones más complejas que enfrenta el país, por ende, son sobre todo urbanas y más específicamente metropolitanas. En las ciudades mexicanas se presentan las más graves patologías sociales en términos de contaminación de los ecosistemas, delincuencia y violencia, congestionamientos viales, largas jornadas al lugar del trabajo, entre otras. Uno de los subtemas derivados del urbanismo en México es la problemática urbana, que de esas se habla la pobreza urbana.
La conformación de los asentamientos irregulares en México ha sido un tema de estudio muy complejo de tipo económico y social muy relacionado con las políticas manejadas en el país. Normalmente este tipo de asentamientos carecen de la infraestructura y los servicios básicos tales como agua potable, drenaje, electricidad y teléfonos en sus inicios. Con el transcurso del tiempo, estos se van dotando de los servicios mediante la autoconstrucción y cooperación comunitaria, ya que la mayoría de sus habitantes provienen de zonas rurales del país. El acceso al equipamiento urbano, tal como escuelas, clínicas y atención social, está muy limitado. El espacio público abierto puede ser inseguro e insuficiente por las necesidades de la comunidad. Finalmente, la disparidad visible entre los asentamientos irregulares y las áreas circundantes pueden llevar a las tensiones sociales y generar crimen. Estos mismos factores también pueden incrementar la exclusión social y económica. Otra problemática son los problemas viales y de circulación. En los últimos años, el activismo político mexicano ha tomado un papel rector del desarrollo de las ciudades. El gobierno intenta controlar políticamente las obras de vialidad de los municipios y de los estados con grandes vías de alta velocidad que afectan la imagen urbana, provoca más accidentes, incrementa la contaminación atmosférica y crea una segregación social entre los que pueden pagar peajes, aquellos quienes sufren largas horas de circulación desde su vivienda al área de trabajo, generando problemas de salud. Otra problemática también que se ve dentro de este tema es los riesgos y vulnerabilidad, que nos dice que ningún asentamiento humano está libre de sufrir alguna desgracia o pérdida de vidas humanas a consecuencia de desastres naturales o conflictos sociales. Muchas ciudades de México han experimentado revueltas sociales, guerras, inundaciones, deslaves, incendios, terremotos a lo largo de los siglos transcurridos, tales como el 85 y el más reciente de la escuela, que fue el 2017, que anteriormente nos había comentado, y que como consecuencia de dicho acontecimiento se crean las agrupaciones civiles de brigada de rescate, se modifican los planes de ordenamiento territorial y se crea dependencia de salvaguarda ante una emergencia como la de protección civil. Se modifican las leyes de construcción de edificación y se realizan continuamente simulacros de contingencia para reaccionar inmediatamente. Otro problema y riesgo que se ha venido incrementando es el crimen organizado, que ha deteriorado la imagen económica y social en la gran parte de la nación mexicana. Otro tema dentro de la problemática que se vive son el urbanismo. Son los daños ecológicos que se presentan. En México son evidentes los graves problemas ambientales, como por ejemplo la contaminación del aire generada por consecuencia de los gases por automóviles y fábricas. También hay una grave contaminación del agua que se generó, entre otros aspectos, por el crecimiento abrupto de la población y por el contrabando de fluidos químicos que terminan derramándose en los ríos, lagos y playas de México. Además de la fauna y la flora, los seres humanos se han visto afectados por estos problemas ambientales. La contaminación del aire ha generado problemas respiratorios crónicos en algunos mexicanos, especialmente en aquellos en que viven en grandes ciudades. También se ha determinado mediante estudio que los habitantes de México tienen valores altos de plomo y cadmio en la sangre, lo que trae como consecuencia un alto riesgo de padecer enfermedades en los riñones, en el estómago e incluso desarrollar cáncer. Englobando lo que es el urbanismo y las problemáticas, se hablará sobre el derecho urbano en México. Es un conjunto de normas jurídicas que
por sí mismas o a través del planteamiento que regulan, establecen el régimen urbanístico de la propiedad, el suelo y la ordenación urbana y regulan la actividad administrativa encaminada al uso del suelo, la urbanización y la edificación. Es el conjunto sistemático de normas, instituciones y principios relativos a la racionalización, ordenación y conducción de la ciudad y a la solución de sus problemas. También se dice que es el conjunto de normas jurídicas cuyo objeto es regular las conductas de los seres humanos que inciden con el funcionamiento de las ciudades para la adecuada organización de su territorio y la correcta operación de los servicios públicos, con la finalidad de otorgar a sus moradores el hábitat requerido por la dignidad de la humanidad. En la Constitución Política Federal de los Estados Unidos Mexicanos se pueden identificar múltiples valores y principios como medio ambiente adecuado, sano esparcimiento, desarrollo equilibrado, vivienda digna, pero sin duda todos traen consecuencias de unas premisas mayor que les informa la calidad de vida. Este bien constitucional es el punto de referencia de las más importantes actuaciones públicas, especialmente en el aspecto de ordenación del suelo. En principio hay que mencionar que la Constitución es la norma que encabeza el ordenamiento jurídico y en ella se plasman las líneas maestras del diseño institucional y de la protección de las libertades de los ciudadanos de cualquier transgresión que pudiera producirse. Consecuentemente, la Constitución se entiende como la ley superior de todo ordenamiento jurídico en la que, como se ha dicho, el constituyente diseña el entramado institucional y de protección a las libertades de los particulares. Ahora bien, la Constitución contiene disposiciones concretas y sistematizadas que se dirigen a la consecución de determinados valores y principios identificados por las mismas como esenciales para la convivencia y en consecuencia vinculantes para el resto del ordenamiento. Como consecuencia del valor normativo de la Constitución, los valores justicia, igualdad, composición pluricultural, entre otros, y principios constitucionales, el democrático, federal, la división de poderes, la autonomía municipal, etc., son directamente aplicables y en su momento deben ser protegidos o delimitados por el Tribunal Constitucional a través de su interpretación. Una vez realizado este breve planteamiento de la ubicación y la relevancia de la Constitución en el entero ordenamiento jurídico, es necesario exponer algunos de los principios y valores constitucionales que según la temática de esta obra tienen directa relación con el urbanismo. Otro tema de que se habla son los principios del desarrollo, principios del derecho urbanístico. Los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que fundamentan el derecho urbanístico son el artículo 4, que señalan el derecho familiar a la vivienda, el artículo 26, que se refiere a la planeación democrática, el bien conocido artículo 27, que trata de las tierras y el derecho a la propiedad, el artículo 73, que señala las facultades del Congreso de la Unión del Poder Legislativo Federal, Cámara de Diputados y el Senado, y el artículo 115, que señala las facultades de los ayuntamientos, y finalmente el artículo 133, que refiere a la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y leyes secundarias. Pues el planteamiento urbanístico son los instrumentos de ordenación territorial que determinan con precisión el emplazamiento de los centros de residencia de modo conveniente para la mejor distribución de la población, la formulación de trazado de las vías públicas y medios de comunicación, el establecimiento de espacios libres para parques y jardines públicos y los centros y servicios de interés público y social, centros docentes, aeropuertos y lugares análogos
la calificación del terreno para construcción de viviendas de sujetas a algún régimen de protección pública y, en fin, la limitación de uso del suelo y subsuelo de las edificaciones. El derecho urbanístico tiene un ayudante en ese sentido. Se trata del INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que le proporciona a los urbanizadores los datos necesarios. El INEGI cuenta con una base muy completa de datos en los que nos informa el número exacto de habitantes en cada región, así como de las condiciones económicas de los mismos y cualquier otro dato que el urbanizador pudiera necesitar en su tarea. El derecho urbanístico constituye una estructura que le da coherencia al proceso nacional de ordenación de los asentamientos humanos en la medida que corresponde a una problemática común y a un objetivo nacional de racionalidad y eficiencia en el manejo de los recursos naturales, humanos, financieros, tecnológicos y de todo orden que inciden en el crecimiento de los centros urbanos y determinan sustancialmente la calidad de la vida de los núcleos de población de los que la habitan. Aunque la calidad de vida como principio constitucional del artículo 27 especialmente ha sido escasamente analizado por la doctrina y deficientemente desarrollado por las resoluciones judiciales, no obsta para que ejerza su influencia constitucional sobre todas las actividades del poder público. Por tanto, la calidad de vida debe ser un punto de referencia de las actuaciones públicas en materia de ordenación del suelo para asegurar que el progreso social y económico tenga como un objetivo primordial elevar las condiciones de la vida de la población. Ya por último, para concluir, desafortunadamente el alto grado de urbanización no ha significado que la nación haya dejado atrás el subdesarrollo, pues ocurre que más de un tercio de la fuerza de trabajo que vive en las ciudades que se encuentran en condiciones de informalidad y en zonas irregulares con notables carencias de servicios urbanos e infraestructura, esto es, en situación de pobreza. La pobreza es un tema muy importante dentro de las políticas criminológicas que se terminarán hablando en los siguientes temas que nos tocan a nuestros compañeros, ya que con eso nos podemos dar cuenta de las desigualdades sociales y que económicas que presenta nuestro país. De aquí se derivan muchos problemas como son los por la falta de una buena urbanización, por así decirlo. Como consecuencia tenemos en zonas como se catalogan zonas rojas, zonas que son los más altos índices de violencia, por así decir, y todo es por desigualdad social, que para mi punto de vista la pobreza se tiene que combatir para ir un plan de desarrollo nacional y también un plan de, de bien, del bien común, para un plan social en que todos podemos convivir sin necesidad de violentar al prójimo, por ya sean por las necesidades o por las faltas de oportunidades de trabajo. Pero siento que la pobreza es un punto importante dentro de las políticas criminológicas que se tiene que ir erradicando con fuentes de trabajo, oportunidades para esas personas de escasos recursos que muchas veces se ven violentados sus derechos en ese tema de la urbanización, de que no pueden vivir en una informalidad. Y pues eso sería todo dentro de mi tema de urbanismo. Mis compañeros hablarán más a fondo de la pobreza y pues sería todo.
Buen día, mi nombre es Sonia Claret Zabaleta Gómez y a mí me tocó con mi equipo el punto 3, que son las políticas criminológicas. A mí me tocó exponer el punto 3.1.2, que es combate a la pobreza. Bueno, para empezar a hablar de este tema yo quisiera tocar el punto para saber qué es la pobreza. Bueno, la pobreza es cuando una persona se encuentra en una situación de pobreza, cuando tiene al menos una carencia social. En este caso son 6 carencias las que maneja el Coneval, que es que son estas, que les voy a poner aquí, que son 6 indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, accesos a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Bueno, con tan solo carecer una de estas, pues la persona ya se considera que es pobre. Eh, bueno, estas 6 indicadores los maneja el Coneval. El Coneval se podría decir que es el Coneval, bueno, es el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Y bueno, este se encarga de coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social, sus programas, las acciones que ejecutan, las dependencias públicas y también establecer lineamientos y criterios para la identificación y medición de la pobreza, que sería esto, que al carecer una de estas 6, pues se dice que una persona es pobre. Yo también hice un punto acá sobre la clasificación de la pobreza, que bueno, yo puse estos puntos, que es pobreza extrema, pobreza moderada, pobreza multidimensional, pobreza individual, pobreza absoluta, pobreza relativa, la pobreza educativa, pobreza de servicios, pobreza colectiva y la pobreza de salud. Bueno, ¿a qué se refiere con la pobreza extrema? Una persona que se encuentra en pobreza extrema se puede decir que es aquella que carece de los 6 puntos anteriores que vi. Ya no carece uno, sino carece 3 o más de las 6 posibles que marcan ahí. Aparte de que estas personas que están en esta situación se encuentran por debajo de la línea del bienestar mínimo. Al igual que si estas tienen algún ingreso y ponen todo, tienen un ingreso y lo ponen todo para su alimento, esto no, aunque pusieran todos, ellos no podrían adquirir los nutrientes necesarios para un buen crecimiento. O sea, a pesar de que pongan todo su ingreso, o sea, no les serviría para completar solamente el punto de alimentación. Hay que también tener en cuenta que está la vestimenta, que el calzado, la educación, todo eso que se va a ver más adelante. Bueno, otro punto que toco es la pobreza moderada, que esta puede decir que la persona que siendo pobre no es pobre al extremo. Se puede decir que como la primera a veces carece de uno, por mucho de dos, pero no pasa de 3 o 4 de los 6 puntos que se tocó anteriormente. También está la pobreza multidimensional, que bueno, que se puede decir que es la definición de pobreza. Y bueno, por la palabra multidimensional, esta refiere a que la metodología de la medición de la pobreza utiliza varias dimensiones o factores económicos y, y sociales en su concepción y su definición. Bueno, esto que les estoy diciendo lo pueden encontrar igual en la página de Coneval, que se dedica específicamente, por lo que tengo entendido yo, en el Estado de México, a medir la pobreza para saber si bajó, si no bajó la pobreza extrema, si aumentaron o no, etcétera.
También, bueno, está... Me quedé en la multidimensional. También está la pobreza individual, que bueno, esta es a un individuo o familia, un grupo, familia, para proveerse de lo más básico, es las necesidades más básicas. Esto se puede dar esta pobreza se puede dar por como por algún impedimento físico o mental, ya en caso de que no existiera este tipo de problema, por ejemplo, que no estuviera mal o así, pues él podría atender sus necesidades sin ningún problema. Otra, que la pobreza absoluta, bueno, eso es cuando las necesidades básicas pues no son cubiertas. Está la pobreza relativa también. Esta más que nada es como una comparación, bueno, yo sí la puse como ejemplo, que no es lo mismo, que cada pobre es diferente, por así decirlo, porque no es lo mismo un pobre de Norteamérica a un pobre latino. No es lo mismo uno de pobre de Suiza a uno de África. Igual está la pobreza educativa, que bueno, esa sería la falta de oportunidades o alguna posibilidad que tenga algún individuo para acceder a una educación básica o superior, o sea, no hay recursos para poder tener esa oportunidad. Básicamente, porque yo tengo entendido, todo se engloba a la escasez de, más que nada, económica. Bueno, también se encuentra la pobreza de servicios, la colectiva, la pobreza de salud. Y pues yo siento que, bueno, esos son los puntos principales que bueno, tocan cuando buscan unos temas sobre pobreza. Es como que lo principal, los puntos principales. Pero supongo que hay muchas más carencias, o sea, otro tipo de pobrezas. Bueno, también puse este tema que también se me hace importante, de cómo se mide la pobreza. Bueno, tocando este tema, bueno, antes, hace mucho tiempo, la medición de pobreza pues no la había en México. Ya eso fue como entre el 2001 y el 2002 que Sede Sol elaboró una de las primeras mediciones de pobreza a nivel nacional, que bueno, esto se basaba en que quien tuviera ingresos por debajo de una línea de pobreza se consideraba pobre, y había 3 líneas de pobreza, o sea, solamente se tocaban 3 puntos. Ahorita ya son 8, 9 puntos. Antes solo eran 3, que era la alimentación, la pobreza alimentaria, la pobreza de capacidades y la pobreza de patrimonio, perdón. Bueno, esto era insuficiente antes, o sea, se tenían que tocar más puntos, no simplemente tenían que ser esos 3, ya que no daban los resultados pues como tenían que ser. O sea, no abarcaba toda la pobreza, porque como toqué también anteriormente, hay otros tipos de pobrezas, no simplemente son esas. Bueno, después, en el 2004, pues todos los partidos políticos aprobaron lo que es la Ley General de Desarrollo, que aquí la puse. Justamente puse el artículo donde se establecen los lineamientos y los criterios para realizar la definición, identificación y la medición de pobreza en México, y ya consideraron más indicadores, que son estos. O sea, ya no simplemente eran los 3 primeros, ahorita ya, como ven, ya parece que son 8 o 9. Que es el ingreso de corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, accesos a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación, grado de cohesión social y grado de accesibilidad a la carretera pavimentada. ¿Qué son estos? Estos son los que se hacen
como un censo. Bueno, de hecho, ellos, Coneval, para poder hacer todo esto y hacer una medición de pobreza, se basan en las estadísticas que tiene el INEGI. La información que deberá utilizar el Coneval para llevar la medición de la pobreza en México será aquella que genere el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, que es el INEGI, con una... Bueno, aquí más o menos pone el tiempo que es necesario para poder hacer este tipo de investigación. Que bueno, la periodicidad mínima, que es de 2 años para información estatal, y de 5 años para la municipal. Eso también lo pueden encontrar en Coneval, en su... Es como un glosario que ellos tienen, pero está como un poquito más desarrollado, que es la medición de pobreza. Y bueno, aquí ponen que esta la última definición, pues fue del 2008 al 2018. Bueno, acá también puse unas medidas, justamente como habla del tema, el combate a la pobreza, que, bueno, en primer término, es indispensable tener una adecuada y certera medición de la pobreza, que permita la identificación efectiva de aquellos sectores que efectivamente constituyen los más pobres de una sociedad. Bueno, ese sería en primer término. En segundo, se refiere que un segundo elemento se refiere específicamente a evitar a la entrega de recursos dirigidos asociados a un nivel de ingreso, porque este límite de ingreso tope crea un incentivo negativo a no mejorar los ingresos de forma propia. Un ejemplo chiquito podría ser, por ejemplo, los programas que dan dinero y a base de una, no sé, como estos de los ninis, que no trabajan, no estudian, no están empleados, no nada, y el presidente les da una beca. ¿Qué pasa? Se supone que ese dinero que se les manda es para que ellos puedan, no sé, abrir un negocio o hacer compras de algo que ellos más adelante puedan vender y, por así decirlo, darle vuelta al dinero. ¿Qué es lo que pasa? Se hacen más ninis, se salen de trabajar o se desemplean con tal de recibir dinero cada mes, una beca, y no están bien, por así decirlo, o sea, no están bien entregados esos recursos. Por ejemplo, aquí dice evitar la entrega de recursos dirigidos a sociales a niveles de ingreso, que cree un incentivo negativo. Bueno, continúo. Para evitar caer fuera de rango, que permite el apoyo a los súbditos otorgados. Otro ejemplo, bueno, aquí en México también hay programas en algunos estados del país, me parece que son del sur, no conozco muy bien, que benefician a mujeres también por cada hijo que tienen. Esto que provoca que en algunas localidades marginadas no buscan emplearse, sino a procrearse. ¿Y qué pasa? Pues tienen más hijos, y como mecanismo se genera un ingreso perpetuando la pobreza. O sea, es como una cadena, se hace más grande, y pues en sí se hace una pobreza extrema, y es a veces que por eso suben los números de pobreza extrema. Y un tercer elemento, bueno, que refiere a la focalización de los programas de apoyo y combate a la pobreza más extrema, que tocaría estos dos temas que serían fundamentales. El primero es la atención a la salud y el segundo refiere a la educación. ¿Por qué? Bueno, la atención de salud evita que evitar que las personas más pobres, con bajos recursos, tratar de, pues por así decirlo, que tengan como que la atención de salud más, un programa de salud que esté más bien enfocados a ellos. ¿Por qué? Porque si alguien está enfermo, lo que provoca es que, o sea, no hablo de una gripa, sino hablo de, no sé, de algún otro tipo de enfermedad que le impida levantarse, ir a trabajar. ¿Y qué pasa? Pues esto agrava su condición económica, y aparte de que no están bien enfocados los servicios de salud, pues a veces ellos tienen que pagar. Una enfermedad genera gastos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No pueden levantarse a trabajar para generar ingresos económicos, y en base a eso tampoco pueden
pueden pagar sus medicamentos o algo así. Entonces, para enfocar bien este tipo de programas, para poder combatir la pobreza y así, no sé, evitar que los que menos tienen paguen más en estado de atención de salud. Y otro sería la educación, que bueno, no sería de que todos sean universitarios, sino que tan siquiera pues tengan una mínima o una alfabetización funcional completa, plena, que bueno, ellos permitan abrir un negocio y que, por así decirlo, no les vean la cara o que les hagan tranzas o así, pues tengan una mejor como inserción a los mercados laborales, o sea, como que no nada más se queden así con pequeñas ventas o eso. Bueno, de aquí termina. Y bueno, también en la actualidad hay programas para el combate a la pobreza. Y investigué algunos que pues sí existen y sí ayudan, pero por la experiencia que ya, bueno, se ha visto, bueno, no experiencia, sino por lo que se ha visto y todo, pues algunos no ayudan a los que de verdad tienen que ayudar. Entonces, por eso yo creo que también sigue creciendo la pobreza. Por ejemplo, bueno, está el seguro popular, hay comedores comunitarios, que es CDSOL, la pensión para los adultos mayores, becas, posgrados y apoyo a la calidad, Prospera, el programa de inclusión social y bastantes, pues, programas más que ayudan a personas de bajos recursos que pues en realidad no ayudan al 100%. Pero bueno, ahí pues habría que checar más a fondo estadísticas y todo eso para poder ver si en realidad estos programas pues sí están ayudando al combate de la pobreza, ya que pues yo busqué, pero me salieron algunas estadísticas, pero desde del 2018 nada más, o sea, del 2018 al 2020 pues sube y baja, hay muchos cambios y hay muchos más programas. Incluso había yo leído que de 126 programas solo el 10.3% estaban trabajando, o sea, que sí estaban ayudando en verdad a las personas que sufrían escasez económica, o sea, estaban en pobreza extrema. Pero eso fue del 2018, del 2018 al 2020, son 2 años, la verdad ya no encontré nuevas estadísticas, por así decirlo, pues ya no pude investigar más. Pero bueno, este es mi tema, muchas gracias. Mi nombre es Juan Pablo Soto Morales y el tema, el que me toca desarrollar, en este caso exponer, es el combate a la ignorancia. Bueno, como tal, se puede decir que la ignorancia puede ser una forma también a veces despectiva de tratar o enfocar a veces un problema, ¿no? Todo depende de la ignorancia en el sentido en el que la estemos manejando. Este tema lo vamos a empezar con una frase de Benito Juárez que dice: la instrucción es la base de la prosperidad de un pueblo, a la vez que es el medio más seguro de hacer imposibles los abusos del poder. Bueno, como tal, la ignorancia ha sido un mal social, cultural. Yo pienso que en todas las naciones, todos en algún momento hemos sido ignorantes. Pero ¿cuándo es preocupante el hecho de ser ignorante? ¿Cuándo es que afecta no solo a las personas individualmente, sino como sociedad? Y que efectivamente esto trae un problema de desarrollo. Es por eso que las diferentes naciones y pueblos a lo largo de la historia pues han luchado
por combatir este mal que de cierta forma ha trazado la evolución social y que pues ha tenido muchos representantes y quiero pensar también que es por la parte humana, es como aquello de aquellos puntos que se deben de tratar precisamente por la importancia que tiene, ¿no? El que no haya, vamos, el que la ignorancia sea no erradicada, porque si bien en algún momento todos hemos sido ignorantes de muchas cosas, pero sí que como sociedad, como un bien, en este caso de acuerdo a la materia, ¿verdad? Como un bien público y aparte un bien común, hasta donde sería la media para que nos permita seguirnos desarrollando como sociedad. Vamos a empezar con una definición. Si bien hay muchas definiciones que podrían ocuparse para determinados fines, elegí esta porque connota más con lo que quiero exponer. ¿Qué es la ignorancia? La ignorancia también alude a la condición de aquellos individuos que, como resultado de no haber recibido educación o instrucción de ningún tipo, son ampliamente desconocedores de una gran cantidad de materias. De allí que uno de los principales objetivos de todo gobierno sea tener un sistema educativo lo suficientemente eficaz como para erradicar la ignorancia de la población y además suministrar las herramientas básicas para su adquisición, como por ejemplo la alfabetización. Bueno, esta definición es amplia, pero bueno, va encaminada de cierta forma a un sistema, a un órgano que es el Estado, en este caso el gobierno, y que bueno, se encarga de administrar los recursos para que la población esté pues de cierta forma equilibrada. Y bueno, entre este equilibrio que se busca en el plan educativo, el combate a la ignorancia, pues podemos observar que hay herramientas, en ellas se encuentra en este caso la alfabetización, que es una forma de combatir la ignorancia a través de la enseñanza cultural, a través de herramientas, vamos, que nos van a permitir conocer y comprender ciertos aspectos sociales que deberían de entender la mayor parte de personas, ¿no? Si es que es la media en un país, en una población. Bueno, esta pregunta, ignorante, muchas veces, como ya lo he mencionado, cuando nos llaman ignorantes o llamamos ignorantes a las personas, podemos tal vez atribuirle una connotación despectiva de la ignorancia. Podríamos decir que los filósofos en sus se puede decir que son las enseñanzas que daban y las ideas que tenían, la ignorancia no era más que el desconocer, y el desconocer que te implicaba pues estudiar para precisamente no ser un ignorante. Y a pesar de que desde el aspecto filosófico o del aspecto viéndolo ahorita como un problema que se reconoce en la nación, en este caso en México, en el Estado, pues precisamente quise poner esta frase porque creo que engloba
el ignorante al que pretendemos combatir, a la ignorancia, no al ignorante como persona, no al ignorante como despectivo, al ignorante que requiere en un sistema social, requiere conocimiento de lo que sucede, porque dice aquí, el que no conoce la verdad es simplemente un ignorante, pero el que la conoce y la llama mentira, ese es un criminal. Esta frase la digo porque precisamente la ignorancia ha traído consigo consecuencias que han afectado la vida social, el desarrollo, la evolución. ¿Por qué? La ha afectado porque entre la ignorancia crecen raíces, echan raíces que están relacionadas con la pobreza, con la corrupción, con diferentes problemas sociales. No nada más se trata de ser ignorante, no se trata de que reconocer que la ignorancia sí es un problema que es de raíz, que nos trae consigo ciertas repercusiones sociales. Entonces, precisamente la ignorancia sí es un problema social. En México, históricamente, es un problema. ¿Por qué? Por el grado el número más bien de personas que siguen siendo ignorantes de ciertos temas que deberían ser, pues ahora sí, generales, ¿no? Que serían cultura general, y que no hablemos nada más de conocimientos científicos, hablemos también en materia del derecho, el conocimiento de nuestros derechos, también el saber nuestras obligaciones, el tener un criterio, el desarrollar algo más que un simple conocimiento, no llegar a tener un saber de las cosas. Bueno, en este cuadro quiero explicar, lo puse, este es un diagrama, bueno, es un modelo, se llama jerarquía Dick. Este modelo lo encontré ideal por la situación de que se puede reconocer que existe una jerarquía, existe un orden de importancia de acuerdo a lo que al conocimiento refiere. La ignorancia para efectos se combate por medio de la información, pero no solo la información, también se combate adquiriendo conocimiento, y en su momento también pues la sabiduría. En este caso tenemos en donde dice el dato. El dato se puede decir, si comparamos esto por decir una receta de cocina, el dato vendría siendo un ingrediente en el que vamos a representar simbólicamente todo aquello que percibimos. Son representación simbólica de un atributo o de una variable. Estos son estímulos, señales, describen hechos empíricos, sucesos. O sea, aquí es percepción. Después tenemos lo que es la información. Es el conjunto de estos datos procesados y que, bueno, estos corresponden a que nos podemos plantear preguntas como qué, cómo, cuándo, quién, para poder ya no solo tener esos datos, sino para encontrarles un conocimiento o un orden de esos datos. El conocimiento, proviene del proceso de interpretación de la información en términos de experiencia y reflexión. En este conocimiento, nuestras experiencias diarias influyen en cómo lo asimilamos, cómo lo entendemos, para que al final obtengamos algo que es la sabiduría, que es la capacidad de tomar la mejor
decisión posible basada en el conocimiento. Y esto es la información y los datos. Todo viene en una escala. En este diagrama podemos observar, pongamos de ejemplo, muchas veces a través de los noticieros nos dicen, oye, que en tal lado sucedió esto, sucedió lo otro. Eso es información, pero no tenemos un criterio de esa información, porque tal desconocemos de temas, desconocemos de la materia de lo que se está hablando. Entonces nos es relativamente, más bien literalmente, nos es imposible saber qué es lo que realmente. Y entonces efectivamente sí es imposible llegar a un conocimiento mientras seamos ignorantes de ciertos temas generales que como población deberíamos conocer. Bueno, la ignorancia y la educación. La educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. La educación es el arma principal con la que se ha combatido precisamente a la ignorancia. Asimismo, establece el Estado garantizar la educación basándose en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. ¿Por qué es importante esta parte? Porque la educación en tiempos de don Benito Juárez, cuando se estableció que precisamente era laica y obligatoria en su momento, era porque precisamente no tendrían que influenciar el que las creencias fueran un problema para recibir educación, sino que se pueda recurrir a ella indiferentemente de creencias, indiferentemente de prejuicios. Además, el criterio orientador de la educación será democrático, nacional, contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad. Bueno, en todo esto podemos observar que precisamente la educación va enfocada desde un lado social, en un bien común que se vuelve un bien político, un bien público, porque precisamente es el Estado el que tiene la herramienta para poder combatir este problema en la sociedad. En esta gráfica, se pueden observar que sí, efectivamente el problema de la educación es todavía algo que México sigue implementando programas, sigue actualizando pues su sistema, porque no ha llegado a una media. Todavía nos queda mucho por hacer, ¿no?, para que México llegue a alcanzar una media. Podemos observar en la barra roja, vemos de cierta forma que la media a la que debe ser alcanzable debe ser esta barra azul. Aquí se explica el índice de mexicanos con niveles educativos inferiores a la educación media superior, ¿sí? Es decir, que hablamos de educación media superior, y México, en comparación a lo que dice la barra azul, que es un indicador, es una fuente de indicador internacional,
en el que precisamente nos dice que México todavía está, sus niveles de educación todavía no están bien en la media, ¿no? Nos falta más trabajo. Podemos observar la educación media superior y técnica, la educación superior. ¿Cuáles son los porcentajes, ¿no? de población, ¿no? El 60% de la población tiene poco más del 60% de la población tiene menor o tiene menos que de educación media superior, y un porcentaje muy pequeño que se acerca al 20% tiene educación superior. Entonces sí hace falta ahí observar las iniciativas que ha tenido el Estado para combatir este problema que se ha presentado, no desde estos años, desde años atrás. Entonces, esta gráfica es el fin de observar las variaciones. Bueno, en el marco legal tenemos, ¿no? ¿Por qué es el marco legal? El tener educación, acceso a la educación, es un derecho universal. No solamente es por medio de nuestra constitución, no es un derecho universal al que todos tenemos acceso. Dice la Constitución Política Federal establece su artículo 3 que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Bueno, esto nos lo han dicho toda la vida en nuestra vida de estudiantes. El artículo 3 es el que se manifiesta más el punto de la educación, y señala que la educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Por lo tanto, esta y la media superior son obligatorias. Es obligatoria también la preparatoria, y precisamente actualmente con políticas nuevas de educación se pretende que la universidad también lo sea, aunque todavía cuesta mucho, pues le ha costado mucho al Estado y obviamente a la sociedad, ¿no? Porque hablamos de sociedad y que tenemos también una parte indígena, una sociedad indígena, y tenemos problemas de desigualdad social. Entonces hay muchos temas que todavía siguen siendo un problema, que obviamente afectan en este aspecto a la población, ¿no? Y se vuelve el problema de la ignorancia. Por su parte, la Ley General de Educación, conforme lo establece el artículo 1, regula la educación que imparte el Estado, Federación, entidades federativas, municipios, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios de observancia general en toda la República. La Ley General de Educación dispone en su artículo 2 que todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y por lo tanto todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades. ¿Por qué de calidad? Porque no basta solamente ir a la escuela y solamente pertenecer a un salón y a un aula, escuchar la clase, no, que ésta sea de calidad, ¿no? Y la calidad, yo pienso que es recíproca entre el docente y el alumno. Y asimismo su artículo 10, en la concordancia con los artículos 3 y 15 de la Ley de la Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Hallar, señalan que el sistema educativo se constituye, entre otras cosas, por la infraestructura educativa tanto a nivel nacional como estatal respectivamente. Aquí podemos observar también que en lo que a derecho internacional pues se puede decir recae. En el ámbito internacional, el derecho a la educación se encuentra previsto en diversos instrumentos, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, el Pacto Internacional de Derechos
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales, culturales y la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza. ¿Por qué esto es importante? Porque bueno, la enseñanza a través de la historia sí ha tenido problemas. Ha tenido problemas porque en algún momento estuvo dedicada a las clases altas de la sociedad. Eran solamente aquellos los que podían alcanzar tener el privilegio de ser educados. Aunque ya existía educación como tal, podemos hablar de México prehispánico, ¿no? Con sus escuelas, los Tepozcalis, los Calmecac, que de cierta forma sí se había una educación, ya se podría ver que había una discriminación, ¿no? Porque no era igual para toda la población. La educación, actualmente la educación es una parte de este problema de la educación, el llegar a una media en la que generalmente la mayor parte de la población obtenga educación, y no solamente educación, sino que sea de calidad y que no tenga este problema discriminatorio como en algún momento se vio en contra de las mujeres, o en su defecto en la enseñanza indígena. Entonces sí, este es importante, este derecho internacional, porque es reconocido, bueno, en toda la unión, ¿no? De países, ¿no? Internacionalmente que pertenecen a esto. Entonces podemos decir que bueno, la ignorancia, para no hacer tan extenso este tema, podemos hablar horas de cómo la educación ha evolucionado, cómo la educación ha pasado en el tiempo. Pero algo que es importante conocer de esto es que efectivamente en México, después de se puede llamar de su independencia, ¿no? Después de la revolución, o sea que son los cambios más fuertes que ha tenido el país. Se puede decir que actualmente todavía se sigue utilizando la estructura educativa que quedó en los proyectos que pasaron hace años. Entre estos dice, bueno, México ha contado con educadores que destacaron por su visión y porque lograron traducirla en proyectos, en derechos, en programas y en resultados evaluables. Hombres de Estado que se caracterizan tanto por sus logros como por su conocimiento y sabiduría. Los proyectos que se describirán para analizar la evolución de la educación básica en la lucha por el combate a la ignorancia son los siguientes. Es el proyecto de educación nacionalista, proyecto de educación rural, proyecto de educación socialista, proyecto de educación técnica, proyecto de educación de unidad nacional, el plan de 11 años, los proyectos de reforma y bueno, hasta la actualidad, que de cierta forma esto engloba como que y bueno, entonces a través de estos proyectos es como se estableció la estructura educativa en México, y es precisamente por la vía en la que se ha intentado atacar a la ignorancia en sus raíces. El Instituto de Ciencias y Artes se fundó en Oaxaca en 1826 como resultado de las normas educativas fijadas en la Constitución en la época de Gómez Farías. Se pone en acción los proyectos constitucionales de 1824 en favor del sistema público de educación, define su actividad política como el gran promotor de la instrucción popular del México independiente. Así, el Estado y no el clero sería el responsable de las nuevas decisiones en materia educativa
la enseñanza superior se distribuiría en 6 establecimientos descentralizados del ámbito universitario: el de estudios preparatorios, el de estudios ideológicos y humanidades, el de ciencias físicas y matemáticas, el de ciencias médicas, el de jurisprudencia, el de ciencias eclesiásticas. La Constitución de 1857 incluye el artículo 3 referente a la educación, donde se promulgó su gratuidad, obligatoriedad y, lo más importante, laicidad. Bueno, aquí se había hablado, es un antecedente, cuando se fundó el Instituto de Ciencias y Artes en 1826, de los primeros institutos en formarse, con este fin de ya no solo ser una medida, sino más bien hacer una institución. Y que bueno, ¿no? Empezó con este inicio. En 1867, unos años después, se funda la Escuela Nacional Preparatoria. Se logró asentar la base del positivismo en México. Además de que se consiguió transformar el sistema educativo de la época, hasta entonces controlado por la Iglesia Católica. El ingreso a la institución no estuvo limitado. Cualquiera, sin importar su clase social, podía ingresar, por lo tanto era libre y laica, que es decisivo en garantizar una enseñanza y conocimiento científico. Bueno, con la fundación de esta escuela preparatoria, se estableció por primera vez en México una institución con inicios, pues que en su momento venían surgiendo estas escuelas, me parece eran de Francia, en donde estaba pues ahora sí surgiendo el positivismo, y esta fue la primera escuela positivista en México. Entonces esto refería a los modelos liberales que en el mundo se venían dando, se venían transformando. El proyecto de educación nacionalista, bueno, aquí con José Vasconcelos, que fue el primer secretario de Educación en México, pues presenta una propuesta para la creación de la Secretaría de Educación Pública. El proyecto fue aprobado hace más de 90 años, en 1921, con Vasconcelos como primer secretario de la dependencia. Otros secretarios, en especial Jaime Torres Bodet, quien lo fue en 2 ocasiones, al igual que Agustín Yáñez, dieron continuidad a los esfuerzos de la alfabetización y la ampliación de cobertura, con grandes logros en favor de la educación pública en nuestro país. Estos educadores y muchos más, desde las aulas y desde diversas trincheras, fueron conformando un proyecto educativo nacional, una identidad propia que dio cohesión a nuestra sociedad. Bueno, esto es importante, ¿no? Aquí ya se establece una secretaría, ya hay un plan para empezar desde un frente a combatir la ignorancia. Hay personajes, Jaime Torres Bodet, que en su momento pues fueron de los que empezaron pues con el ideal, ¿no? El de la enseñanza pública, el de los libros gratuitos, el material didáctico. Fueron los primeros en establecer las bases educativas. El proyecto de educación rural, bueno, también es importante porque, como dice, bueno, parte del proceso mismo de la Revolución Mexicana, surge el proyecto de educación rural como una de las mejores y más amplia alternativa de solución adecuada al contexto económico, sociopolítico y cultural de México, para enfrentar y resolver los problemas de la educación del campesinado. Por primera vez se concibe la educación indígena como un fenómeno integral que no solo requería de la participación del sector educativo, sino también del agrario y de salud, y fue producto de otras reformas sociales y políticas.
Aquí se aborda también el modelo no solo educativo, sino que también hay una parte específica para a los grupos más marginados, como en este caso siempre ha sido el campo, los campesinos, y en el que precisamente se busca incluirlos en la educación básica estatal. El proyecto de educación socialista, este proyecto tuvo sus antecedentes más remotos en la educación positivista y la difusión de ideas del marxismo-leninismo en el mundo a partir del triunfo de la Revolución de Octubre en la Unión Soviética, como la necesidad de llevar la reforma agraria y el establecimiento de los derechos laborales y de otras reformas sociales al gran sector de la población marginada de estos beneficios. Bueno, estos efectos, yo pienso efecto dominó, puedo decir, han venido, ¿no? En su momento la revolución, la independencia, pues estuvo influenciada, ¿no? Influenciada por pensadores que precisamente obtuvieron ideas, se apegaron a instituciones europeas que precisamente traían un cambio en el mundo que se percibía, ¿no? Eso fueron los inicios. Es importante porque este modelo liberal fue el que permitió combatir a la ignorancia del lado en que ella se atrincheraba, ¿no? La ignorancia se atrincheraba del lado pues del conservadurismo, ¿no? La conservación de los actos, de los ideales, el no ser iguales para todas las oportunidades. Entre otras acciones destaca el primer Congreso Internacional de Estudiantes bajo la dirección de don Daniel Cosio Villegas, cuyo principal pronunciamiento se orienta a la abolición del poder público opresivo y por la destrucción de la explotación del hombre por el hombre. Parte de la educación tenía sus fines el contrarrestar esta explotación de hombre contra el hombre. Esto es importante porque nos damos cuenta que la ignorancia ha tenido problemas en el abuso, ha llegado a acunar abuso de poder, y esto es contra lo que las sociedades han luchado durante muchos años. El proyecto de educación técnica, bueno, este proyecto tiene sus inicios en la época, pues se puede decir prehispánica, porque ya desde ahí ya había artes, escuelas de artes y oficios y de las enseñanzas artesanas promovida por los misioneros del siglo XVI dentro de la organización social y económica de los centros denominados hospitales creados por Vasco de Quiroga en Michoacán, en el Estado de México. En 1910 se empezó a visualizar como alternativa de educación accesible, de promoción y movilidad social para los grupos de población de menores ingresos, los indígenas, los hijos de obreros, campesinos, pobres e hijos militares. Esto es importante. En el momento en que las relaciones entre el gobierno mexicano y la Universidad Nacional de México llegaron a su grado más alto de ruptura, el presidente Cárdenas apoya el desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, que representaba una alternativa de educación superior para la clase trabajadora y una alternativa de educación general, dado que ofrecía servicios en los niveles de prevocacional, primaria y secundaria, y vocacional, preparatoria o bachillerato técnico. Esto importa mucho porque en su momento México cuenta con dos casas de estudio máximas, la UNAM y el Politécnico Nacional. El Politécnico Nacional, aquí se puede acuñar su inicio, cuál fue su fin. Su fin fue porque debido a los problemas que pasaba la Universidad Nacional de México con el gobierno, en sus relaciones, entonces el presidente Cárdenas apoya el desarrollo de este instituto con el que funda los inicios de la educación técnica en México. Entonces, esto es importante también porque, pues como dicen, ¿no? Ay, es que me perdí. Aquí está.
Y bueno, como otro dato, con la administración del presidente Venustiano Carranza se impulsó la expansión de la educación técnica y con la gestión de Vasconcelos se consolidan los primeros avances sustantivos que se esperaban culminar con el proyecto del Instituto Tecnológico de México. De no haber sido por el recorte presupuestario en los últimos años del presidente Álvaro Obregón, no obstante, para 1924 había en el país 68 escuelas técnicas que contaban con 1.444 profesores y 37.084 alumnos. Este plan es importante. Se puede decir que es uno de los proyectos nacionales que más han influenciado. Porque bueno, dice Torres Bodet, durante la administración del presidente Adolfo López Mateos, formula un plan nacional para mejorar la educación primaria y sus principales metas fueron incorporar al sistema de enseñanza primaria a los niños en edad escolar de 6 a 14 años que no la recibían, establecer plazas suficientes de profesores, lograr que en 1970 terminara su educación primaria el 38% de los que iniciaron en 1965. El presidente López Mateos autoriza un incremento del presupuesto educativo que pasa de un 15.8% del presupuesto federal en 1958 a un 23% en 1964. A la vez que se promovió la participación de los estados y los particulares. Al ver su efectividad, el secretario Agustín Yáñez también logra incrementar el presupuesto de 23.4% en 1965 al 28.2% en 1970. Bueno, como se dieron cuenta que funcionaba la estrategia de impartición de educación, los presupuestos también aumentaron y fue en este tiempo en donde se dio el desarrollo, los libros gratuitos, pues se logra una consolidación del Estado, igual con los particulares, y precisamente se ve ya un cambio más positivo en lo que a educación corresponde. La reforma educativa de 1990. Bueno, esta reforma nos habla que es una teoría cognitiva de nivel educativo, educación básica, y establece, ¿no?, las bases para formar las competencias básicas de la población con la finalidad de ofrecer los nuevos saberes y habilidades para la productividad, la competitividad internacional y la formación de una nueva ciudadanía democrática. En el contexto de la reforma educativa de los años 90 se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que constituyó el ANMEP para instalar el proceso de descentralización educativa por el cual se transcribió la administración de los recursos humanos, técnicos y materiales de la educación básica y normal de las entidades federativas. Se llevó a cabo la reforma de planes y programas de estudios de la educación primaria y secundaria. Y las cuales no habían tenido mayor modificación desde 1972 en primaria y 1974 en secundaria. El artículo 3 constitucional se reforma y se promulga la Ley General de Educación 1993, donde se establece la obligatoriedad de la educación secundaria. La nueva propuesta curricular vuelve a la estructura por su asignatura de español y matemáticas y se incluyen contenidos transversales orientados a desarrollar actitudes y valores como la equidad de género, la cultura de la prevención de la salud, educación ambiental, desarrollo sostenible, educación sexual y el desarrollo humano. Bueno, como la reforma educativa actual, podemos encontrar, bueno, con Enrique Peña Nieto y las reformas y las controversias de esta, nos dice
que en México lo más reciente de la reforma educativa ha sido representada por el presidente Enrique Peña Nieto. Entre sus objetivos principales destaca la intención de aumentar la calidad de la educación del país, tanto a nivel básico como medio y superior, el aumento de la matrícula y el acceso a la educación media superior y la recuperación por parte del Estado mexicano de la rectoría en el sistema educativo nacional. Asimismo, la reforma educativa plantea que sea el Estado el que garantice los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura, así como la competencia de docentes y directivos. Todo ello en un marco de inclusión y diversidad. Bueno, esto de esta reforma, pues lo vivimos con sus problemas que acarrió, ¿no? Porque parte de la evaluación a los maestros y así como también algunos despidos que ocurrieron, ¿no?, injustificados, pues fue una de las reformas, ¿no? No todas las reformas que ha tenido el Estado han sido las más efectivas. Ha habido unas más efectivas, otras no tanto, y bueno, no podríamos hablar de reformas, pues indefinidamente hay muchas reformas a lo largo de la historia, pero precisamente son los planes que ha hecho el Estado, ¿no?, que ha tenido para, para combatir a la ignorancia, y que bueno, esta pues no ha sido algo fácil, ¿no?, para el Estado, ¿no?, porque pues el tiempo nos produce también los nuevos retos. Podemos decir que actualmente con nuestro cambio de gobierno, pues se quiere incluir o se quiere poner en marcha lo que le llaman la nueva escuela mexicana, que bueno, son en los últimos 3 sexenios, donde distintos partidos han ejercido el poder desde la silla presidencial, el sistema educativo en México se ha visto bombardeado por una serie de cambios y modificaciones constantes, siempre bajo el discurso de garantizar este derecho para los estudiantes con los más altos estándares de calidad. Ahora, enarbolando la misma bandera que los gobiernos anteriores, la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador busca implementar un modelo al que le ha llamado la nueva escuela mexicana. De acuerdo con el documento titulado Modelo Educativo, la nueva escuela mexicana, dado a conocer por la Subsecretaría de Educación Básica el 11 de mayo del año en curso, la nueva escuela mexicana será democrática, nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva, intercultural y de excelencia. Además, promoverá en su plan y programas de estudio la perspectiva de género, el conocimiento matemático, la lectura, la escritura, la historia, la geografía, el civismo, la tecnología, la innovación, las lenguas. Bueno, esto podemos llamarle que sería lo último. La ignorancia sí es un mal. Es un mal porque está ligado con la corrupción. Ser ignorantes no solamente de materia en conocimiento general, ¿no? También ignorantes de nuestros derechos. Ignoramos muchas cosas que deberían ser básicas. Los medios de comunicación, cómo nos bombardean, los criterios que debemos tener ante la información. No toda la información es veraz, no toda la información que fluye en los contextos tiene un fin para un bien. Hay información que se manipula, hay información que confunde. Ha habido diferentes hechos históricos, no vayamos muy lejos, uno Ayotzinapa, uno de 1968, movimiento estudiantil,
¿Por qué esos movimientos? Bueno, yo pienso que el problema social con la ignorancia es que a quién le conviene en este juego ser ignorante, ¿no? Al pueblo le conviene ignorar para no comprometerse con la sociedad, o al gobierno le conviene que seamos ignorantes para manejarnos a través de la información que precisamente ellos quieren que sepamos, ¿no? de él. Entonces, la mejor forma para combatir la ignorancia es generar un conocimiento, un criterio que vaya dirigido por la experiencia que nos va a dar la educación, el ser educados, el pertenecer a una institución, el haber sido educados en una institución, sea privada, sea pública, el leer, el ver los panoramas internacionales educativos, el ver los panoramas mundiales de la información, y no siempre quedarnos con una sola fuente de obtención de conocimiento, siempre utilizar diferentes fuentes para generar precisamente el criterio, que es el criterio es aquello que nos va a definir cómo en determinado momento vamos a actuar. Entonces, considero yo que es la forma en la que la ignorancia se combate y se respalda, porque hay respaldos, ya vimos que hay un respaldo en lo que es derecho, contamos con un respaldo para tener derecho a la información, tenemos derecho a conocer muchas cosas, y siempre y cuando esperar un algo de este conocimiento para un bien social y un desarrollo humano. Entonces, por el momento, ese es mi tema. Me despido y muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Adriana Selene Vázquez Carmona. La materia es Seguridad Pública y Justicia Penal. El tema que me tocó es combate a la impunidad. Para empezar, debemos saber qué es la impunidad. La impunidad significa ausencia de castigo. Ante la existencia de una violación de los derechos humanos, el sistema judicial penal diseñado para llegar a juicio y castigar a los responsables se encuentra ausente o no entra en funcionamiento. Cuando ocurre la noción misma de justicia, sustento esencial de la convivencia democrática, se ve profundamente distorsionada. Esto socava la doctrina del Estado de Derecho, que presume que nadie, incluyendo los funcionarios y gobernantes, se encuentra por encima de la ley. En el caso de las violaciones a los derechos humanos, el concepto de impunidad comprende al menos otras 3 dimensiones diferentes por estrechamente relacionadas con la ausencia de justicia. En primer lugar, existe impunidad cuando las víctimas y la sociedad no alcanzan a conocer la verdad sobre la extensión y las razones de los abusos que ha sufrido. A diferencia de lo que acontece en los crímenes comunes, las violaciones de los derechos humanos presuponen la presencia de funcionarios del Estado o de personas que actúan con su investigación o su consentimiento. En segundo lugar, para que las violaciones de los derechos humanos no queden impunes, las víctimas de las mismas deben recibir reparación. Esto supone que los afectados deben poder hacerse acreedores a partidas de compensación económicas por los daños sufridos y a beneficiarse de medidas de rehabilitación que les permita sobrellevar las secuelas tanto físicas como sociológicas por abusos padecidos. En tercer lugar, también debe hacerse todos los esfuerzos para restablecer la situación existente antes de la comisión de los abusos, si no fuera posible. Finalmente, para acabar con la impunidad, deben tomarse todas las medidas de prevención para que no se repitan las violaciones de los derechos humanos. Esto significa, entre otras cosas, que se ha de construir y hacer respetar el
andamiaje legal y de garantías que amparan a los individuos cuando se encuentran, por ejemplo, en condiciones de detención, y que los gobiernos deben anunciar públicamente con su completa oposición a las violaciones de los derechos humanos, así como su disposición y castigarla. Estos 4 elementos que ya vimos, que hacen a la lucha contra la impunidad de las violaciones de los derechos humanos, se traducen en obligaciones y compromisos legales que los estados adoptan voluntariamente cuando, por ejemplo, aceptan ser parte de un tratado de derechos humanos. Por último, se debe tener presente que el cumplimiento de todas y cada una de estas obligaciones y compromisos están estrechamente interrelacionados entre sí. La experiencia demuestra que no resulta posible una acción decidida contra la violación de los derechos humanos si no se satisfacen los requerimientos de todas las obligaciones y compromisos. Progresos y obstáculos en lucha contra la impunidad. La ONU fue establecida como un mecanismo para evitar la guerra y como un foro donde los gobiernos trabajarían en conjunto para la resolución pacífica de los conflictos. Las memorias sobre las atrocidades cometidas. Durante la Segunda Guerra Mundial estaban frescas, así como la convicción de que las políticas que dieron lugar a las mismas reposaron en la violación masiva y sistemática de los derechos humanos. La construcción de un nuevo orden mundial en el cual la paz y respeto de los derechos fundamentales prevalecería sobre la agresión y la barbarie estaba presente en las intenciones de fundadores. La ONU se abocó desde el inicio a la búsqueda de fórmulas para proteger y promover los derechos humanos, a la puesta en marcha de los medios que previnieran su avallazamiento en el futuro. Esta labor se tradujo en la progresiva creación de un cuerpo de formas legales de diferente valor y jerarquía que dieron lugar al estado actual de codificación del derecho internacional de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos marcó el primer gran paso del reconocimiento de los derechos, consagrando la igualdad de todos ante la ley y dotando a todos de la facultad de interponer recursos efectivos para su protección en el caso de que los derechos fueran vulnerados o amenazados. Los mecanismos de impunidad. Clásicamente se ha observado 2 grandes tendencias en los mecanismos de impunidad. Se les ha dado a llamar impunidad de hecho e impunidad legal. La impunidad de hecho deriva de la debilidad de las instituciones, en especial de los poderes judiciales, alimentada por actos que obstaculizan la marcha de los procesos o corroen la independencia e imparcialidad de justicia. La impunidad legal se traduce en forma de leyes, decretos o instituciones jurídicas que impiden que ciertas personas que se han visto implicadas en las violaciones de los derechos humanos deban comparecer ante la justicia y otras instituciones que investigan los hechos. Tratamiento generalizado del problema de la impunidad en la ONU. Hoy en día el tema de impunidad y sus negativos efectos en materia de derechos humanos está incorporado al lenguaje de los organismos de la ONU a todos los niveles. Procuración e impartición de justicia,
México necesita leyes que ayuden a perseguir y encarcelar a los delincuentes para que los encargados de hacer valer el Estado de Derecho actúen con firmeza y honradez, sin permitir que ningún acto ilícito quede en la impunidad. Se necesita de un sistema de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia mediante instituciones eficientes y leyes más adecuadas. Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz. Distintos componentes integran el proceso de transformación que requiere nuestro sistema penal. Entre los principales elementos está el cambio de un sistema inquisitorio a uno acusatorio mediante el establecimiento de la oralidad de juicios penales y el mejoramiento de las competencias técnico-operativas de las agencias del Ministerio Público, principalmente en los procesos de averiguación previa e integración de expedientes. Las estrategias es hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios públicos y fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa. Otra también es la iniciativa de reforma constitucional que busca rendir a la policía como un órgano corresponsable de la investigación penal para que esté facultada para recibir denuncias. La procuración de justicia requiere de ministerios públicos profesionales, honestos y con procedimientos claros y eficaces. Otras estrategias son establecer más y mejores instrumentos para la impartición de justicia de los delitos asociados con la delincuencia organizada y garantizar mejores condiciones para la presentación gradual de juicios orales. Otras más son impulsar reformas procesales para hacer más expedita la aplicación de justicia, fomentar la reducción de litigios mediante la implementación de medios alternativos de resolución de conflictos y promover un código penal único. Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se haga respetar la ley y se apoya la readaptación social de manera eficaz. Para esto necesitamos modernizar el sistema penitenciario, combatir la corrupción al interior de los centros de readaptación social, tratar de erradicarla, y construir el mecanismo de caución y readaptación social, ya que para mí no hay una readaptación social como debiera ser, porque en ningún momento están obligados las personas privadas de su libertad a pertenecer a un grupo escolar o hacer actividades que estén establecidas por el Centro de Readaptación Social. Las aplicaciones serían la procuración e impartición de justicia local en el Distrito Federal. Y en un estado federal como el nuestro, las órdenes de gobierno tienen competencias exclusivas y comparten otras concurrentes en diversas materias. De ahí que la colaboración y cooperación intergubernamental sea un medio indispensable para la gobernabilidad, democracia y viabilidad de las instituciones públicas. Los retos y expectativas de la procuración de justicia tenemos la parte más débil de la justicia es la confianza de los gobernantes que deben difundir en los gobiernos. Hoy en día nadie confía en los gobernantes. Recuperar la confianza se convierte en el principal reto. La legitimidad se basa en el gobierno y en que el gobierno muestre su eficiencia y eficacia. Las perspectivas. No se puede hablar de un desarrollo económico y sustentable, ni mucho menos de un avance tecnológico verdadero y éticamente útil si no existen las condiciones que aseguren el cumplimiento de las leyes y la injusticia. La perspectiva para el siglo XXI es que la seguridad jurídica en el bien social
que da certeza y confianza a un pueblo que vive en un estado de derecho eficaz y verdaderamente se procura justicia, un gobierno carecerá de la confianza de su pueblo si entre su discurso o su acción no hay correspondencia. Acciones para terminar con la impunidad, pues una de las principales es el combate a la corrupción. Se necesita un sistema nacional anticorrupción y fiscales independientes en delitos y en casos de violaciones graves de derechos humanos. La corrupción. Por lo común, la corrupción se define como el abuso de un puesto público para ganancia privada. La distinción entre la corrupción como captura del Estado y la corrupción administrativa es que la corrupción como captura del Estado se refiere a que las acciones de individuos, grupos o firmas, tanto en el sector público como privado, para influir sobre la formación de leyes, reglamentaciones, decretos y otras políticas gubernamentales para beneficio propio. Hay varios tipos de corrupción: el soborno, la extorsión, arreglos, que son malversaciones o fraudes, especulación financiera con fondos públicos y uso de información privilegiada. ¿Cuáles son las causas? Se dice que la corrupción en México se emana del desequilibrio estructural de las fuerzas estatales y sociales que de hecho confiere el Estado mexicano y sus representantes un virtual monopolio de las oportunidades de riqueza y movilidad. Esta asimetría estructural fomenta un peculiar patrón de conducta corrupta caracterizado por una extorsión generalizada. ¿Cuáles son las causas? La legislación desactualizada, la economía, la impunidad. Y las consecuencias pues son políticas. Los retos en el combate de la corrupción. La desmitificación de que la corrupción sea un factor cultural. Construir un auténtico sistema de prevención cuyo principal instrumento sea la educación. Generar mayores canales de coordinación de los órganos fiscalizadores. En construir un auténtico sistema de prevención, en cuyo principal instrumento sea la educación, siento que es un punto muy interesante, ya que sin educación no hay prevención. Si no educamos desde la niñez de que un delito es un delito y no se debe de cometer, pues entonces ya no estamos haciendo una buena prevención. La prevención para mí inicia desde el principio de la vida, desde los primeros años escolares. Desde ahí deberíamos de hacer una prevención de todos, ya sean delitos, prevención de cualquier cosa que nos vaya a llevar a la corrupción. Promover salidas alternas cuando sea aplicable en caso concreto, en cooperación con las instituciones especializadas en la materia. Maximizar la coadyuvancia de las instancias federales en nuestras investigaciones, sobre todo en cuanto al Servicio Administrativo, Tributario y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Especializar a los cuerpos policiales y periciales en los delitos por hechos de corrupción y formas de investigación. Contar con un presupuesto idóneo para operar de manera autónoma. El fortalecimiento de los órganos internos de control en todos los entes gubernamentales es un punto muy importante, ya que si ellos no están firmes en sus decisiones y en que no deben de caer en la corrupción, ya desde ahí estaríamos mal. Protección a sobrevivientes y testigos. Los sistemas de protección de testigos deben garantizar la seguridad de las víctimas y de los funcionarios que de buena fe denuncian información a la sociedad sobre delitos graves.
Los mecanismos internacionales de justicia quiere decir que si el Estado no puede, necesita un mecanismo de supervisión internacional e imparcial que garantice la transformación del sistema de justicia. Esta es la bibliografía de la cual tomé. Y bueno, para mí es un tema muy importante el combate a la impunidad y combate a la corrupción, ya que la corrupción es uno de los fenómenos más complejos y de mayor daño que ha causado en México. Sus consecuencias se extienden a todos los ámbitos sociales imaginables. Repercute especialmente en los grupos más vulnerables y obstaculiza el cumplimiento de las metas estatales. También impide el desarrollo, destruye la confianza ciudadana y genera una terrible impunidad. Si algo ha quedado claro a lo largo de nuestra historia es que intentar combatirla de manera aislada y sin adecuada planeación estratégica resulta una labor imposible. Con base a ello, el 27 de mayo del 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales en materia de corrupción, lo que se aterrizó en Yucatán el 18 de julio del 2017 con la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, que tiene como uno de sus principales actores a la Vicefiscalía Especializada por Combate a la Corrupción y estaría en funciones el 1 de abril del 2018. El principal reto es reconocer que el ámbito penal es insuficiente para combatir eficazmente, pues todo parte de una concepción social fuertemente arraigada en la persona mexicana, por lo que inicialmente es indispensable considerar que el inicio de esta lucha está en esferas adicionales a la punición. La prisión tampoco es ni la única medida ni la necesariamente adecuada para cada caso. Y pues creo que los retos para combatir la corrupción están bien, aunque sí deberíamos de tener un sistema de prevención muy fuerte para poder combatir todo esto. Teniendo que la educación es un eje central para el completo desarrollo del servicio público. Nuestro personal ha tomado cursos relativos en las funciones, destacando diplomados en especializaciones impartidas por el Instituto de Ciencias Penales. Esto es para poder proponer así un sistema estatal y poder emitir recomendaciones a los partidos políticos a efecto de verificar que cuando postulen a cargos de elección popular a personas que están previamente desempeñando un servicio público que se considera en el cumplimiento de sus labores obligaciones, donde los órganos fiscalizadores, así como en la rendición de declaraciones fiscales y patrimoniales de interés, sean aprobadas, que no esté cualquier persona que ya nada más porque es una persona que ha tenido un palancazo, pues esté en un lugar que no le corresponde. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, maestro.